Vamos a continuar a partir de ahí. ¿Dónde está? Acá. Ok, les había dicho que el receptor asociado a proteínas, sí creo que nos quedamos acá, ¿no? En los receptores asociados a proteína G. ¿O no? Sí, ¿no? Sí, ahí nos quedamos. Ok, entonces, este receptor es el receptor de la mayoría de las hormonas hipofisáqueas. También es el receptor de la hormona de PTH, de muchas de las hormonas proteicas y de las catecolaminas. Es un receptor que tiene una estructura compleja, tiene 7 dominios transmembrana, es decir, entra y sale 7 veces de la membrana celular. En la parte extracelular tiene un dominio de unión al ligando, que es a donde van a llegar nuestras hormonas. Y en la parte intracelular tiene una zona donde se acopla a la proteína G. La proteína G es una superfamilia de proteínas que tienen acción catalítica. Lo que van a hacer es obtener fósforo cargado de energía para llevar esta señal que les dio el ligando o a lo que se unió, que en este caso que nos interesa, que son hormonas, y pasar esa señal a un segundo mensajero. Y este segundo mensajero puede ser enzimas o también pudiera estar acoplado a un canal iónico y a través del canal iónico generar despolarización, y así es que se da el cambio en el funcionamiento de la célula, que es de la que estamos, digamos, tratando. Entonces aquí tenemos un receptor asociado a proteína G. Esto es representa, es como si estuviera abierta la estructura. Entonces aquí vemos los 7 dominios transmembrana, 2 aquí, 5 acá, esa es la proteína G. Entonces, normalmente lo que sucede es que llega a la unión con la hormona, en este caso se carga de energía el GTP porque hay un cambio de conformación en el receptor por la unión al ligando. Y entonces esta proteína G, que es una superfamilia de proteínas, es una forma genérica de nombrarla. Tienen ciertas diferencias, pero en general todas tienen 3 subunidades, y una de estas, que es la alfa, es la que va a escindirse, o se escinden y se separan, y una se carga energía, que es la alfa, y esta lleva la energía, representada aquí como el GTP, hacia la activación de proteínas o de enzimas, ya sean enzimas para formar un segundo mensajero, o ya sea la activación o cierre o apertura de un canal iónico al que están acoplados estos tipos de receptores. Y de una vez que llegó la señal, pues va a regresar a unirse a las otras 2 subunidades que andaban por ahí dando la vuelta, y una vez que se unen ya sin energía, pues regresan a su lugar acoplados al receptor de proteína G. Y durante todo ese tiempo, obviamente, que está la proteína G llevando la señal, pues a pesar de que lleguen nuevos ligandos, no vamos a tener un efecto, porque no va a estar, digamos, completo este complejo receptor con proteína G. Esta es otra forma de representarlo. Aquí están los 7 dominios transmembrana, la zona de no ligando. Esta es la proteína G. En este caso, el efector puede ser un canal iónico o puede ser una enzima, entonces lleva la energía acá. Si es un canal iónico, pues va a permitir la entrada, o va a ya sea permitir o bloquear la entrada de calcio o de potasio, perdón. Y esto va a generar un cambio de conformación con despolarización de la membrana. O puede ser que su efector sea una enzima. En este caso son 2 enzimas las principales, la fosfolipasa C, que lo que está encargada es de abrir algunos vesículas que contienen calcio, entonces cambia el flujo de calcio intracelular. No es un calcio que está fuera de la célula, es un calcio intracelular. O puede ser la adenilatociclasa, que esta va a ayudar a formar el segundo mensajero por excelencia en las células, que es el AMP cíclico, y cual ya sea esta liberación de calcio intracelular o la formación de AMP cíclico, esto va a desencadenar una reacción que va a amplificar la señal
nueva, todo esto nos va a dar en la función de la célula. Esta es una forma de representarlo. Aquí en este caso representamos la señalización por segundos mensajeros. Entonces, aquí tenemos dos receptores asociados a proteína G. Aquí lo vemos, este es el ligando, este es, digamos, la hormona, y esta es la. Entonces llega el ligando, se carga energía a la proteína G y en esta vía va a activar la aldilatociclasa, entonces es la vía del ARP cíclico. Se va a sintetizar ARP cíclico, que es un segundo mensajero, y este va hacia otras proteínas a generar un cambio. Y esto es como una forma en la que se amplifica la señal. Vean cómo hay mucho AMP cíclico, entonces va a ir hacia muchas proteínas. Y aquí tenemos la otra vía, que es la de la fosfolipasa C, que es lo que significa cuando vean PLC. Fosfolipasa C se activa y la fosfolipasa lo que hace es abrir canales iónicos, sobre todo de calcio, entonces eso incrementa el flujo de calcio intracelular y este calcio intracelular va a llevar a la liberación de algunas sustancias o la activación de algunas otras enzimas, entonces, o a veces no necesariamente es una sola función, sino varias funciones a la vez, por eso hablamos de que se amplifica la señal cuando estos segundos mensajeros se utilizan. Entonces nos ayuda no solamente para llevar a cabo una señal, sino para amplificarla y generar regulación e interacción con otras vías señalizadoras. Entonces tenemos que llega una hormona a una célula y aunque tiene un efecto principal, no es el único efecto que tiene. Entonces ténganlo eso en mente. Ya vimos proteína G, entonces tiene dos vías, canales iónicos y enzimas. Y de las enzimas, fosfolipasa C o adenilatociclasa. Esto es lo mismo. Ok, este es el receptor de citocinas. Este es otro receptor. Este receptor de citocinas tiene su nombre por algunos de sus ligandos, que son interleucinas y interferón y factores de ese tipo. Sin embargo, a nosotros nos interesa por las hormonas que liga, que son la hormona de crecimiento y la prolactina principalmente. En este tipo de receptor es un receptor más sencillo, suele ser dimérico, aunque a veces son dímeros complejos o tetramérico, pero esto es lo más común. Este es el ejemplo de receptor, tiene una zona de unión al ligando extracelular, un solo dominio transmembrana, y en el dominio citosólico o intracelular tiene una zona donde se acopla llanusinasa o JAK, eso es lo que significa JAK. Llanusinasa es una superfamilia también de proteínas o de enzimas que tienen, o de quinasas que tienen acción fosforiladora. Entonces, esta es una de tipo de tirosincinasa. Entonces, se parece mucho al receptor de insulina porque también es más o menos sencilla su estructura y tiene una tirosincinasa dentro del mecanismo de acción. Sin embargo, aquí en este tipo de receptor, la tirosincinasa no es parte constitutiva del receptor, sino que está acoplado, que esa ya no está pegada, está cerca, pero no es parte estructural del receptor. Entonces, este llanusinasa, esta quinasa se carga de energía de grupos fosfato y los pasa hacia las proteínas STAT. Estas proteínas STAT son proteínas que se encuentran en el citosol y que al cargarse de energía se van a dimerizar y se van a translocar hacia el núcleo y ahí van a permitir que se sintetice un RNA mensajero, es decir, que se dé la traducción de un gen dado. Ok, entonces, estos receptores de albuminas y citocinas, les decía, tienen su tirosincinasa de mecanismo de acción, no es parte constitutiva estructural del receptor, y los ligandos más famosos que nos interesan a nosotros, es la hormona de crecimiento, prolactina, leptina también, la eritropoyetina, entre otros, y las interleucinas también son ligandos importantes, y estos ligandos son los que le dan el nombre, pero nosotros vamos a verlo más por hormona de crecimiento y prolactina. ¿Okay? Entonces, tenemos que están estos receptores asociados a proteínas con actividad de tirosinquinasa, que esas son llanusinasas, que esto es lo que representa JAK. Este es el receptor, ven cómo tiene aquí su ligando extracelular, es un solo dominio transmembrana, aquí esto es parte del receptor y esto está acoplado. Entonces llega el ligando, se une y esto representa que hubo un cambio en conformación, están dos dímeros, se acercan o se unen y esto activa las llanusinasas que cargan de energía y ese fosfato lo transfieren al receptor. Y una vez cargado el receptor de fosfato, pues va a tener varias vías. Aquí, por ejemplo, están representadas las STAT, que es la vía principal que tiene una acción en cambio en la transcripción, o una acción genómica, hay cambio en la transcripción, ya sea que se inicie la transcripción de un gen o que se bloquee la misma.
Entonces, estas proteínas STAT se dimerizan y se traslocan al núcleo, pero también pueden tener otras vías, y aquí vemos otras vías representadas en X, que pueden ser todas estas: fosfodiiesterquinasa, fosfolipasa C, son múltiples vías que pueden activarse. Es decir, no solamente se activan vías de transcripción génica, sino que a la par se activan otras vías que tienen que ver con metabolismo, y normalmente esto es lo que sucede con todos los receptores. Por eso hablamos de una cascada de activación de proteínas. No nada más tienen un solo efecto, sino que se abre una gran cantidad de vías metabólicas con una sola señal, que es esta. Y estos son diferentes receptores de tipo de citosina. Este es sencillo, el de la hormona de crecimiento. Aquí vemos su sitio de la membrana, su paso transmembrana, y la parte citosólica que tiene acoplado a la proteína JAK. Este es una interferón gamma, vean cómo es más complejo, y este es una interleucina 2. Igual tenemos asociados, este es un receptor y este es otro, pero tiene dos tipos de llanosinasa. Entonces, no todos los receptores son dímeros simples como este, a veces son más complejos. Entonces, esto es de interferón, este es de interleucina, por eso se le llama receptores de tipo citosina. Bien, ¿hasta ahí hay alguna duda? ¿No? Bueno, entonces vamos a hablar de regulación de los receptores. Este está medio... Ay, este se movió. Denme un segundito. Medio escucha. Este se ve mejor. Ok, entonces la regulación de la señal la podemos ver por mecanismos que tienen que ver con el receptor. Y estos mecanismos que tienen que ver con el receptor pueden ser sencillos, como la desensibilización, es decir, que después de mucho tiempo de que el receptor esté expuesto a una hormona, va a disminuir su respuesta, y esto puede darse por mecanismos lentos y mecanismos rápidos. En el caso, por ejemplo, ahorita que vemos de la proteína G, un mecanismo rápido es la desfosforilación. Entonces, si está separada la proteína G, está cargada de energía y está generando una señal, pues no va a poder generar una nueva señal. Por lo tanto, eso es, digamos, un mecanismo de regulación, al no poderse activar de manera permanente. Ahora, otros mecanismos que son mecanismos lentos son, por ejemplo, cuando el receptor, al estar activado constantemente por el ligando, las células empiezan a interiorizarlo para disminuir la respuesta, y una vez generada la endocitosis, el receptor se destruye dentro de la célula y se produce una regulación a la baja de receptores. Regulación a la baja significa que van a tener cada vez menos receptores en la superficie, que son para receptores de superficie. Y esto ocurre, les decía, cuando hay una exposición prolongada a una hormona. Entonces, supongan que ustedes tienen un exceso de una hormona, no sé, TSH, porque tienen un tumor productor de TSH. Y entonces la tiroides está recibiendo constantemente TSH y está constantemente activándose su receptor, y eso genera consecuencias sobre la célula, que está constantemente activa porque la hormona la está activando para producir hormona tiroidea. Entonces, como no pueden evitar que exista una gran cantidad de la hormona, por ejemplo TSH, entonces lo que podemos hacer es tratar de exponernos menos a ella, y eso es lo que hace este mecanismo. El mecanismo de lento de regulación a la baja va a ir quitando receptores que estaban en la superficie, para que aunque haya demasiada hormona o haya un exceso de hormona, no pueda generar tantas señales como se esperaría, y eso se da como una forma de contención en lo que se corrige la razón por la que hay mucha hormona. Entonces, a veces el cuerpo puede corregir la razón por la que hay mucha hormona, otras veces no, y para eso es que tenemos esta situación de regulaciones a la baja. Lo mismo sucede con las regulaciones a la alta. Entonces, cuando tenemos una hormona en poca cantidad y por los mecanismos, digamos, habituales de regulación no se ha logrado incrementar esta hormona por la causa que sea, ya sea porque hay una lesión en la glándula que la produce, ya sea porque tenemos alteraciones en la síntesis, en la liberación, en el transporte. El caso es que hay poca de la hormona. Entonces, en estos casos lo que sucede es, con la regulación a la alta, es que se induce mayor cantidad de receptores en algunas células específicas de los órganos blancos,
entonces vamos a tener mayor cantidad de receptores como una manera de asegurarnos de que la poca hormona que hay sea ligada por estos receptores. Y eso, por ejemplo, pasa en el hipotiroidismo. Cuando hay poca hormona tiroidea, en algunos tejidos se sintetizan y se expresan más receptores, donde es mucho más indispensable que tengamos esta hormona. Por ejemplo, eso pasa en el corazón, de modo que aunque haya una deficiencia de hormona en el resto del cuerpo, al menos en el corazón tengamos la capacidad de captar la mayor parte de esta hormona cuando está escasa. Entonces es una forma de protección. Eso lo vamos a ver cuando veamos tratamiento, cuando ustedes inicien el tratamiento del hipotiroidismo en una persona que tiene hipotiroidismo severo, prolongado, y sobre todo si son adultos mayores, ustedes tienen que tener mucho cuidado al iniciar la hormona tiroidea. Empezamos siempre con dosis bajas los primeros días, precisamente porque sabemos que tenemos una gran cantidad de receptores en el corazón y que si no empezamos de esa manera podemos generar taquiarritmias, sobre todo en personas que tienen esa susceptibilidad. Lo más común pues en adultos mayores o personas que ya se conocen con enfermedad cardíaca. Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta. Ok, ahora el control más importante de la situación de la función hormonal tiene que ver con la regulación de las concentraciones de las hormonas. No, lo de los receptores es un mecanismo que tiene el cuerpo, digamos, alterno, pero lo más importante es regular la síntesis y secreción de las hormonas. Y eso se da de diferentes maneras. Esto se da porque hay una interacción con otros sistemas, tanto hormonales, con otras hormonas, neural, nutricional o con el medio ambiente, depende de la hormona de la que estemos hablando. Y en ese caso tenemos patrones de liberación hormonal distintas, también dependiendo de la hormona de la que estemos hablando. Esto que ven ustedes aquí refleja la secreción pulsátil de una hormona. Esto es para el cortisol. Vean cómo esto es la mañana. Y luego tenemos pulsos de producción, que eso es lo más común. Y luego van disminuyendo la amplitud hasta que tenemos cantidades muy pequeñas de cortisol, que eso se da por la noche, o desciende en la madrugada, para volver a incrementarse un poco antes de despertar, que está a las 5 de la mañana, empiezan a incrementarse, de modo que el punto más alto lo tenemos alrededor de las 8 de la mañana. Ese es el pico de cortisol. Ahora, esto es importante que ustedes conozcan la forma en la que los patrones que tienen de liberación las hormonas, porque tiene mucho que ver con lo que ustedes necesitan para probar cuando hay exceso o hay deficiencia o hay enfermedades en las glándulas que producen esas hormonas. En el caso del cortisol, por ejemplo, si ustedes hacen una medición al azar, es decir, no sé, llega el paciente ahorita y dice, no, se me hace que este paciente tiene exceso de cortisol, y le toman una muestra y a lo mejor está en este punto, la secreción de cortisol va a decir, no, pues sí, definitivamente está produciendo mucho cortisol, cuando no necesariamente sea cierto, sino que es un pico. Entonces, las mediciones al azar no reflejan el estado endocrino del individuo en este tipo de sistemas, en el sistema ACTH, cortisol. ¿Qué es lo que hacemos, por ejemplo, en el caso del cortisol? Si nosotros queremos demostrar que hay deficiencia, solemos medirlo en el punto del día en el que debe estar más alto, que sería a las 8 de la mañana, y si está muy, muy bajito, entonces estamos ya pensando en que hay una deficiencia de cortisol, pero si nos queda la duda porque no está completamente abajo del valor normal, pero todavía le falta mucho para estar, digamos, en ceros, entonces lo que hacemos es una prueba de estimulación. Damos un estímulo que normalmente le varía el cortisol y entonces lo medimos. ¿Qué pasa si por el contrario nosotros queremos probar que hay demasiado cortisol? Entonces, como ven, la producción, esta secreción en picos, no es tan confiable, porque a lo mejor miden y está acá y dicen, no, pues si tiene mucho. Entonces, lo que hacemos por lo general es medir cortisol de 24 horas libre urinario, y ahí vemos en la orina todo el cortisol que se eliminó en 24 horas para saber que la producción en general del día, no a un momento del día, es excesiva. Y lo combinamos con otra prueba donde lo que hacemos es suprimir la producción de cortisol. Entonces se utiliza un estímulo que sabemos que debe generar la supresión de producción de cortisol, y después en la mañana lo medimos en el punto del día en el que pues se supone que estará más alto, que es a las 8 de la mañana. Con una supresión, pues tendría que estar abajo de cierto nivel, que para el cortisol es 1.8. Si está por arriba, pues ya sabemos que estamos produciendo demasiado. Entonces,
Por eso es importante saber cómo se liberan las hormonas, porque es cómo vamos a estudiarlas. Ahora, hay otras hormonas, como en el caso, en el caso de la hormona de crecimiento, también tiene niveles que pueden alterarse con la luz solar y el estado del paciente. Entonces, los niveles hormonales de la hormona de crecimiento, que también se secretan por pulsos, como ven aquí representado por estas montañitas, estos rectángulos, vean cómo en la noche los pulsos se hacen más intensos y de mayor amplitud, y durante el sueño. Por eso esta barra aquí significa sueño. Entonces, mientras dormimos y en la noche, como les dice su abuelita que tienen que dormir para que crezcan, esto es lo que pasa. En la noche liberamos más hormona de crecimiento. Por lo tanto, puede haber cambios en los niveles hormonales si hay insomnio, si hay demasiada luz, estamos expuestos a luz durante la noche también, si hay mucho estrés, si hay enfermedad, si hay alteraciones hepáticas, si hay alteraciones renales, y si tenemos por alguna razón cambios en el patrón circadiano, todo esto nos puede alterar nuestra hormona de crecimiento. Entonces también esto hay que tomarlo en cuenta. Hay otras hormonas que tienen control de su liberación a través del sistema nervioso, por eso muchas veces van a ver el término de neuroendocrino, y aquí esto significa sobre todo el sistema simpático y parasimpático, que tienen relación con la secreción, sobre todo de catecolaminas, utilizando acetilcolina y norepinefrina, o acetilcolina nada más. Acetilcolina es preganglionar y la norepinefrina es postganglionar. Entonces aquí lo vemos como tenemos uniones con células endocrinas y tienen que ver con la regulación de liberación hormonal, sobre todo para la médula suprarrenal. No tenemos producción de catecolaminas, entonces célula de la médula suprarrenal, esto es con un control neural con acetilcolina, y estas son otras células endócrinas que pueden ser del sistema enterocromafino, otros que son postganglionares, o sea, tenemos la acetilcolina y luego acetilcolina y norepinefrina. Bueno, entonces esto es el control neural. Hasta este punto, de lo que llevamos visto, tenemos algunos conceptos que tienen ustedes que recordar, y por eso a veces los van a encontrar, que ya pasamos por ahí y ya se los vuelvo a mencionar. Lo primero, acuérdense que basándonos en la química de las hormonas o en su estructura química, estas se van a clasificar en proteínas derivadas de aminoácidos esteroides, ¿sí? Y mucho de lo que estudiamos de las hormonas dependiendo de la estructura química, es decir, dónde está su receptor, cómo viajan en sangre, cómo se sintetizan, si se almacenan o no se almacenan. También acuérdense que la disponibilidad de las hormonas y el efecto biológico depende de la concentración de las proteínas transportadoras, porque el efecto biológico solamente lo tienen las hormonas libres en la sangre, entonces puede haber modificaciones en esas hormonas libres dependiendo de si hay alteraciones en las proteínas transportadoras. Que para que todas las hormonas puedan tener su efecto biológico, requieren de tener una interacción o unión con los receptores en el órgano blanco. Si no hay unión al receptor del órgano blanco, pues no, o si esta interacción con el receptor está alterada, pues entonces también va a estar su respuesta. Entonces siempre tienen que tener esa interacción con el órgano blanco. Que la liberación hormonal va a estar en el sistema nervioso o regulación por producto, sobre todo si estamos hablando de mecanismos que tengan que ver con una sustancia o el metabolismo de algunas sustancias. Estas mismas sustancias que son, digamos, la vía o el resultado final de este metabolismo o metabolitos intermedios, también tienen que ver con la regulación de la hormona. Y que las hormonas van a controlar su liberación mediante mecanismos de retroalimentación. Y este es el punto, los mecanismos de retroalimentación son la base del control de liberación hormonal. Entonces, ahorita vamos a ver esos mecanismos de retroalimentación. Entonces, el control hormonal lo vamos a ver por regulación con retroalimentación negativa, retroalimentación positiva. Ay, es así. Y regulación por producto. Entonces, estos son los ejemplos. La retroalimentación negativa es la más frecuente de todas. De hecho, la retroalimentación positiva solamente ocurre en un momento, digamos, del ciclo ovárico, porque si se presentara de manera constante, pues no tendría un final y tendríamos una liberación constante de alguna hormona que no tiene un punto, digamos, donde termine.
Bien, entonces tenemos la retroalimentación negativa. Esto ocurre, por ejemplo, de eje corto con los sistemas de hipófisis y hormonas tiroideas. La hipófisis anterior secreta TSH, por sus siglas significa hormona estimulante de tiroides. Entonces lo que hace pues es ir a la glándula tiroidea, se une a su receptor y estimula la producción y liberación de hormonas tiroideas por varios mecanismos, pero el caso es que nos da una mayor cantidad de hormonas tiroideas. Y estas hormonas tiroideas pues van a hacer lo que tienen que hacer en el cuerpo, y también una parte van a regresar al hipotálamo y a la hipófisis para decir ya hay suficiente, y este estímulo de las hormonas tiroideas sobre la hipófisis van a inhibir, por eso se llama retroalimentación negativa, inhiben la liberación de más TSH, y entonces eso evita que se siga produciendo hormona tiroidea sin un límite. Esto es lo que sucede. Es muy parecido a lo que sucede con un termostato. Entonces, una vez que llegan al punto de ajuste, pues se detiene el cambio. Si vuelven a bajar, pues se vuelve a activar y vuelve a haber TSH. ¿Okay? Ahora, esa es la retroalimentación negativa. En la retroalimentación positiva, esto ocurre durante el ciclo ovárico, y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. En una parte del ciclo ovárico, tanto la presencia de estrógenos va a ir aumentando la estimulación de LH y FSH, y va a haber más estrógenos, más LH, FSH, y así se van a ir incrementando más FSH, LH, más estrógenos, sobre todo LH, hasta que llega un punto en el que se da el pico liberador de LH y FSH que genera la ovulación, y entonces aparece la progesterona que se secreta por el cuerpo lúteo, y entonces la unión de progesterona con estrógenos ya genera retroalimentación negativa. Entonces, una parte del ciclo tenemos retroalimentación positiva, eso es lo que permite la ovulación, y después de esto la retroalimentación vuelve a ser negativa hasta que el cuerpo lúteo degenera, y entonces esta degeneración del cuerpo lúteo permite otra vez el escape y empieza nuevamente la producción de estrógenos y en la retroalimentación positiva, empieza nuevamente un ciclo. Y la regulación por producto, eso lo podemos ver en el caso de las hormonas paratiroideas, que se secretan por la paratiroides para regulación del calcio. Entonces, si el calcio baja en la sangre, se va a activar la liberación de PTH. La PTH va a ir al hueso, en el hueso va a estimular a los osteoclastos, va a haber mayor resorción de hueso, esto nos da como resultado salida de calcio y fósforo a la sangre. También la PTH tiene un efecto para generar reabsorción en los túbulos renales de calcio y eliminación de fósforo, por lo tanto aumenta la salida de calcio y fósforo del hueso a la sangre, aumenta la eliminación de fósforo y disminuye la eliminación de calcio. Entonces el resultado final es elevación de calcio en la sangre, que esto es lo que vemos acá, elevación de calcio, y este calcio pues va a ir al cuerpo donde se necesita y va a regresar a la glándula paratiroides para unirse al receptor, que es el sensor de calcio, y a partir de ahí pues deja de haber producción de PTH, porque si no hiciéramos esto, pues el calcio seguiría aumentando y aumentando hasta niveles que no permitan la vida. Entonces esa es la regulación. Lo mismo pasa acá. Entonces vamos a brincar. Esto ahí lo vamos a brincar. Ok, entonces ahorita vamos a ver los ciclos hormonales, son para cada hormona y cómo se regulan en general, porque vamos a verlos nuevamente cuando veamos patología en cada uno de los puntos. Hay conceptos que son importantes en regulación endocrina, como algunos, digamos, conceptos que ustedes tienen que aprenderse, que es un periodo, que es la longitud de un ciclo, y estos ciclos pueden ser circadianos, quiere decir más o menos un día; diurnos, quiere decir exactamente un día; ultradianos son menores a un día, son ciclos que pueden durar varios minutos o varias horas y se repiten; y los infradianos, que son mayores a un día. Estos ciclos pueden durar semanas, pueden durar meses o pueden durar incluso años. Y, por ejemplo, este es el ciclo menstrual, que es un ciclo que dura varias semanas. Y estos ciclos se van a mantener gracias a retroalimentación, y ya veíamos nosotros que la mayor parte de los ciclos tienen retroalimentación negativa. Entonces, esa es la más frecuente. Pero también veamos lo de la retroalimentación positiva en el ciclo ovárico. Entonces, vamos a
a verlo de esta manera, ¿no? En general, el hipotálamo, el estradiol, la testosterona y la progesterona van enlenteciendo la frecuencia y liberación de GnRH, es una forma de retroalimentación negativa. Pero la positiva se da con el estradiol, no con la testosterona ni la progesterona, solamente con el estradiol. Entonces, estas pueden tener un efecto de retroalimentación negativa, pero a su vez el estradiol genera retroalimentación positiva y esto va a permitir la liberación masiva de FSH y LH, que es el pico que se da en la mitad del ciclo menstrual, y va a permitir la ovulación. Entonces, los estrógenos van a generar una acción bifásica en hormonas GABAérgicas en el hipotálamo y van a generar estos cambios sobre GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotrofinas, que es la encargada de que se estimule FSH y LH, tanto en síntesis como en liberación. ¿Y cómo pasa esto? Vamos a ver. Entonces, la interacción de las hormonas tiroideas producidas por los ovarios y los componentes neuroendocrinos del hipotálamo en la hipófisis es medio complejo, pero vamos a tratarlo de ver de esta manera. El primer día del ciclo hay reclutamiento de las células foliculares van a ser pequeñas, van a producir también pequeñas cantidades de estradiol y estas pequeñas cantidades de estradiol van a ir estimulando la frecuencia de pulsos de LH, que ahorita es más o menos rápida, un pulso cada 60 minutos, y de FSH. Y una vez que empieza a producirse FSH, se va a estimular el desarrollo de estos folículos. Estos folículos van a empezar a crecer y va a haber mayor producción de estradiol y este estradiol nuevamente va a estimular la liberación de FSH y LH. La FSH va a estimular a que crezcan los folículos, van a producir más estradiol, el estradiol va a estimular más FSH y LH hasta que llegue un punto en el que se da la liberación de FSH y LH masiva, que es el pico de LH que produce la ovulación, y a partir de ahí empieza a aparecer retroalimentación negativa nuevamente. Entonces, ¿por qué? Porque este pico liberador de LH y FSH genera la ovulación y a partir de la ovulación, ese folículo que dio lugar al óvulo que se liberó va a transformarse en cuerpo lúteo y esto va a producir progesterona. Y entonces ya el estrógeno junto con la progesterona van a generar retroalimentación negativa, enlenteciendo la liberación de LH y FSH, hasta el punto en el cual este cuerpo lúteo degenera o atrofia más o menos en 2 semanas si es que no hubo embarazo. Y una vez que se atrofia, pues se pierde la producción de progesterona y nuevamente nos quedamos solamente con estradiol. Poco a poco empieza otra vez a aumentar LH y FSH y ese es el inicio de un nuevo ciclo. Entonces, aquí tenemos los días del ciclo menstrual. Del día 1 hasta el día 28, aquí vemos la liberación de LH y FSH, aquí vemos GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotrofina, esta la produce el hipotálamo, estas son de la hipófisis, aquí vemos el estradiol y la progesterona. Entonces, vamos a verlo de esta manera, lo que les acabo de explicar. Aquí tienen los pulsos, esto representa los pulsos que pues, son pequeños y empiezan a elevar la producción de estradiol de manera muy discreta, vean cómo es poquito y ya a estimularse mucho los folículos y generamos mayor cantidad de estradiol, lo cual va a incrementar los pulsos de secreción de FSH y LH, vean cómo empiezan a incrementarse, también se incrementa el estradiol hasta que llegan a un punto máximo que es este pico de liberación de FSH y LH. Y eso es lo que genera la ovulación. Denme un segundito, perdón. Bueno, esa es la manera en la que actúan la retroalimentación negativa. Les decía, es el único positiva, perdón. Primero positiva y ya luego la negativa la vemos aquí. Ya con la progesterona y los estrógenos, estos van a ejercer una retroalimentación ahora sí negativa, como lo hacen la mayoría de las hormonas en hipotálamo y en hipófisis, y vean cómo va descendiendo FSH y LH, y a su vez pues hay menos estrógenos, y aquí esto marca el descenso en la progesterona porque ya ese cuerpo lúteo ya degeneró, y una vez que degenera el cuerpo lúteo, pues deja de funcionar porque no hubo embarazo y se libera otra vez se acaba esta retroalimentación negativa y lentamente van a empezar a producirse nuevamente FSH y LH. Esto va a ser el inicio de otro ciclo.
Bien, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿No? Ok, bueno. Ese es prácticamente el ejemplo de la retroalimentación positiva. Todos los demás van a tener una retroalimentación negativa en su totalidad. Es algo un poquito más sencillo porque tenemos, en este caso, vamos a ver, esto representa el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenales. ¿Ok? Entonces, cuando lo representamos de esta manera, aquí tenemos un estímulo que llega al hipotálamo, puede ser estrés, de hecho el cortisol es una hormona de estrés, entonces aquí tenemos el estímulo que es el estrés, no sé, supongan que van ustedes caminando por la vida y les atropella un camión y entonces se fracturan muchos huesos y eso genera una señal de estrés para su hipotálamo y necesitamos incrementar la producción de cortisol para salir adelante del problema. Ahora, ¿cómo se hace esto? El estrés hace que las neuronas que producen CRH se estimulen y produzcan propiamente CRH. Esta CRH va a estimular a la hipófisis a producir ACTH, que es hormona adenocorticotrófica o corticotropina, y su función pues es incrementar la producción de cortisol en las suprarrenales. Entonces va a la suprarrenal, estimula la producción de cortisol y este cortisol pues va a todos lados donde se necesite, al hígado, a la grasa, al músculo, a linfocitos para generar la acción o lo requerido para salir adelante del problema. Y además no solamente va a todos los lugares donde se les requiere, sino que regresa hacia hipófisis, hacia hipotálamo para avisar que pues ya hay suficiente cortisol y esto es la retroalimentación negativa. Es decir, ya no hagas más y eso inhibe la producción de CRH, inhibe la producción de CTH y deja de haber estímulo sobre las suprarrenales como para concluir este ciclo. Si ustedes no tienen retroalimentación negativa, pues no termina nunca de estimularse la producción, se eleva a cantidades que no pueden limitarse. Entonces, por eso es la retroalimentación negativa, es una forma de avisar que ya hay. Es como les decía, así es como funcionan la mayoría de los termostatos, el mecanismo por el que funcionan los termostatos. Entonces, ustedes tienen la producción de una sustancia y además de hacer su trabajo, esa sustancia va a regresar a avisar que ya lo hizo y ahí termina el asunto. ¿Okay? Entonces, esto es el ejemplo para cortisol. Ahora, esto ya lo vimos, que es lo de la regulación de secreción de gonadotrofinas. Sí, es algo que aquí vamos a hacer el paréntesis de la testosterona. Ya veíamos que la retroalimentación positiva se da en el ciclo ovárico, pero también hay retroalimentación negativa en el ciclo testicular. Aquí tenemos GNRH que libera más FSH-LH en hipófisis y en gónadas aquí habría producción de testosterona y ahí sí tendríamos esta retroalimentación negativa, que pues es algo un poquito más sencillo. Aquí está. Entonces, aparentemente, pues son cosas muy sencillas, pero pues la realidad es que esto, que es algo esquemático, donde aparentemente solamente la hormona es la que tiene que ver con la regulación de ella misma, pues no es lo que ocurre en la realidad. Esta es una neurona productora de GNRH, que es la hormona liberadora de gonadotrofinas, y es el principal estímulo para que la hipófisis produzca LH y FSH y regule tanto la producción de testosterona y espermatozoides como la producción de óvulos y las hormonas femeninas estradiol. Y si hay ovulación, progesterona, porque si no hay, pues no va a haber progesterona. Pero vean cómo, aunque son la principal regulación, no son la única, no es algo como se ve aquí. De hecho, estos cuadritos negros representan esto. Vean cómo efectos que tienen que ver con el estrés de la persona, nutrición, factores de ejercicio, incluso cambios estacionales pueden alterar la función de esta neurona liberadora de gonadotrofinas y entonces cambiar el efecto que normalmente se tiene sobre la liberación de FSH y LH, y esto lo pueden hacer a través de neuronas que producen norepinefrina, neuropéptido Y, hormonas GABAérgicas, neuronas que estas son inhibidoras, neuronas que producen glutamato, que estas son activadoras, neuronas que producen quispeptina. La quispeptina es uno de los péptidos que están
involucrados con el inicio de la pubertad, que se da siempre a nivel de hipotálamo. Entonces, este tipo de neuronas son vitales para que el reloj biológico inicie la secreción de GNRH y inicie la pubertad. Obviamente, pues la relación con otras neuronas que producen GNRH, y con neuronas que tienen que ver con beta-endorfinas, con CRH también. Es una gran comunicación que hay de estas neuronas para la producción de GNRH, y por eso hay alteraciones como las alteraciones que generan trastornos de la nutrición, como la anorexia, que van a generar alteraciones en el ciclo menstrual de la mujer, o también lo que se llama amenorrea hipotalámica, que puede ser ocasionada por estrés severo, y hay una disminución de GNRH, menos LH y FSH, cambia en su pulsatilidad, que eso genera anovulación e incluso alteraciones en la producción de estradiol. Y también eso ocurre en las mujeres que tienen un ejercicio intenso, deportistas olímpicos que tienen, o deportistas de alto rendimiento que tienen una gran cantidad de actividad física, suelen desarrollar amenorrea hipotalámica. O sea, desde acá arriba se corta o se altera el ciclo, y entonces tenemos como resultado amenorrea. Bien. Ahora, ¿hasta aquí hay alguna duda? Perdón, ¿cuál dijo que era la principal causa de amenorrea hipotalámica? Puede ser estrés o actividad física excesiva. Depende del contexto, depende del paciente. Entonces, por ejemplo, pueden tener ustedes amenorrea hipotalámica porque están preparando la tesis de grado, o puede ser que tengan amenorrea hipotalámica porque van a competir en 100 metros planos en los Panamericanos, y entonces ese ejercicio intenso va a generar amenorrea. Pero ahí es un problema básicamente del hipotálamo, ¿no? En cambio, la anorexia creo No que... es un problema del hipotálamo, es una regulación hipotalámica, porque en cualquiera de las dos circunstancias el cuerpo entiende que algo no está como debería de estar, y por lo tanto un ciclo menstrual normal es la posibilidad de embarazo. Entonces, si las cosas no están bien, pues no estaría bien embarazarse. Esa es la regulación que tiene. No, no es necesariamente un problema. A lo mejor es un problema si eso ocurre por una tesis, porque nadie se muere de una tesis, pero el hipotálamo no sabe que lo que les está generando estrés es eso. Y la anorexia es por todas las hormonas que se secretan aparte del hipotálamo, ¿no? La anorexia tiene mucho que ver con la regulación nutricional. Entonces, no nada más tenemos regulación del estado nutricio por parte de la glucosa ni de los lípidos, sino que hay muchas hormonas que avisan que estamos teniendo trastornos de nutrición. Y lo mismo, si ustedes tienen un peso peligrosamente bajo, tienen una entrada de energía al cuerpo tan baja que apenas es suficiente para sobrellevar lo mínimo, o ni siquiera lo mínimo, no van a poder tener un embarazo que implica un gasto energético importante. Ok, gracias. Pero ya cuando ustedes tienen una amenorrea, en el caso hipotalámica, en el caso de la anorexia o la bulimia, es un caso grave, porque ya, digamos, estamos en un punto crítico en el cual ni siquiera tenemos la capacidad de mantener un ciclo menstrual. Eso es algo crítico. Porque aunque no es vital, es una de las funciones que necesitamos como seres humanos, que es permitir que haya, que sus genes pasen a la siguiente generación. Entonces, el hecho de que ya no se pueda lograr esto implica que hay un problema grande. Eso no pasa con cualquier enfermedad. Muy bien, ¿dudas hasta ahí? ¿No? Ok, nos vamos a quedar acá. Y mañana vamos a continuar con la regulación de los ciclos. Después vamos a hablar un poquito sobre patología endocrina. Entonces, si no hay más dudas, nos quedamos acá. Ya nada más voy a pasar las asistencias de sus compañeros que me pusieron aquí.